Muy buenos días. Aquí estamos ya preparados y preparadas para caminar juntos por el consejo de Dios en esta mañana. Hace algunos años, en la cultura cristiana se pusieron de moda las siglas QHJ. Era la pregunta que había que hacerse al enfrentar alguna situación, algún dilema, en busca de alguna respuesta. Y esa pregunta era: ¿qué haría Jesús? El lema fue evolucionando y distintos grupos empezaron a preguntarse qué auto manejaría Jesús, qué comería Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, no siempre tenemos que preguntar qué haría Jesús. Yo creo que más bien deberíamos preguntarnos qué querría Jesús que haga yo. Pienso que sería la forma correcta. La Biblia nos orienta con respecto a esto. Cuando nosotros preguntamos qué querría Jesús que yo haga, podemos ir a la palabra de Dios y podemos encontrar la orientación. Por ejemplo, Jesús querría que yo hablara la verdad. Proverbios 12:22. Jesús querría que yo amara a Dios y a mi prójimo, como leemos en Mateo 22, 37 al 40. Que hablara de Él a todos, como leemos en Marcos 16, 15. Que fuéramos capaces de dar con gozo, con alegría, 2 Corintios 9, 7. Que obedeciéramos a Dios, Juan 14, 15. Que tratáramos a los demás como queremos que nos traten, Lucas 6, 31. Que perdonásemos, como dice en Mateo 6, 12. Que amáramos a nuestros enemigos, Lucas 6, 27 al 29. Que honráramos a nuestros padres, Efesios 6, del 1 al 3. Que ayudemos a los necesitados, 1 de Juan 3, 16, 19. Si vamos a la palabra de Dios, encontramos la respuesta, encontramos la orientación. No tenemos que preguntarnos qué haría Jesús, no, tenemos que preguntarnos qué querría Jesús que yo hiciera. Porque esta es la verdadera razón de vivir una vida centrada en Cristo. No estar pensando qué haría Él, sino qué debo hacer yo. ¿A qué estoy llamado? ¿A qué estoy llamada por Jesús? Porque muchas veces nos refugiamos en esta pregunta, ¿qué haría Jesús? Y no somos capaces de responder con una vida comprometida con el mensaje del Evangelio, cuando ya sabemos lo que debemos hacer y lo que se espera de nosotros. Muchas veces la respuesta de qué haría Jesús es simplemente una excusa para no asumir mi propia responsabilidad. En esta lista que yo os he dado en esta mañana y que podéis ir a vuestras Biblias y podéis leer estos textos que yo creo que serían de muchísima ayuda para el crecimiento espiritual, Dios nos deja claro cuál es el camino para tomar las decisiones correctas, cuál es el camino para afianzar nuestro testimonio, cuál es el camino para que verdaderamente la luz de Jesús pueda brillar en nuestra manera de ser y nuestra manera de vivir, en nuestra manera de hablar y en nuestra manera de relacionarnos. Esto de que preguntarnos qué haría Jesús está bonito, pero no creo que sea correcto. Lo que debemos preguntarnos cada día es ¿qué quiere Jesús que yo haga? Cuanto más conocemos la palabra de Dios, mejor equipados estamos para poder responder a esta pregunta que tenemos por delante. ¿Qué quiere Jesús que yo haga? Él quiere que ponga en práctica su palabra. Él quiere que yo camine en obediencia. Él quiere que yo pueda reflejar su vida en un mundo que necesita escuchar del amor de Jesús.
Esto es muy importante. La palabra de Dios es la que nos va a equipar para poder vivir una vida que refleje todo el consejo de Dios. Poner a Dios en primer lugar cada día. Esto no es algo que se hace de una manera automática. Esto es un estilo de vida. Es un proceso en donde nosotros vamos creando una disciplina que se transforma en un hábito. Buscar la presencia de Dios es el gran desafío, es la gran propuesta del Evangelio y es una decisión consciente. Yo elijo buscar la presencia de Dios. Yo elijo conocer su palabra. Yo elijo obedecer sus mandatos. Y cuando yo tomo esta decisión, mi vida es transformada. Y entonces podemos decir, como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, más ahora vive Cristo en mí. Y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Qué importante. Siempre es bueno pensar en lo que Jesús podría hacer en una determinada situación. Pero mucho más relevante, más efectivo, es poder hacernos la pregunta correcta. ¿Qué quiere Jesús que yo haga? Esta tiene que ser nuestra oración. Hoy tenemos que preguntarle, ¿qué quieres Jesús que hoy yo haga? ¿Por qué? Porque seguir los mandamientos de Dios nos ayuda a llevar una vida correcta, un testimonio eficaz. Por eso, en esta mañana, recordemos las palabras de Jesús en 2 de Juan 1:6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Que el Señor nos bendiga.